Muy buenas tardes. Al fin es viernes y vengo durante esta tarde con novedades bajo el brazo, novedades meteorológicas que vamos a conversar, que vamos a analizar más adelante en este capítulo de nuestro programa, que tienen que ver con las temperaturas en el centro norte, en la zona centro de nuestro país, pero también con precipitaciones hacia el sur. Lo conversamos más adelante. Otra novedad, bueno, estamos en otro set. Ustedes pueden ver que estamos en otro rincón de nuestro estudio, pero además quiero invitarlos e invitarlas a que se pongan cómodos, porque vamos a revisar ahora un nuevo capítulo de CNN Tiempo en Terreno. Fuimos al Cajón del Maipo y analizamos la composición geográfica de este lugar. La necesidad, por ejemplo, de impulsar una mayor profundidad en los planos reguladores, que sean multidisciplinarios, para evitar riesgos. La necesidad de ser cada vez más preventivos que reactivos, para, por supuesto, tener una mayor preparación a la hora de enfrentar fenómenos meteorológicos que generan, lo hemos visto, por ejemplo, hace un mes y medio atrás, aluviones en territorios como ese y en otros de nuestro país. De todo eso conversamos desde el Cajón del Maipo con la geóloga Francisca Roldán. Aquí está parte de nuestro viaje. Francisca, ya estamos en la ruta siguiendo a Waldo, que ha sido tu llave de acceso al Cajón del Maipo. Él es un cajonino de historia, por lo tanto conoce este territorio como la palma de su mano. Vamos transitando en este minuto por el lugar donde estuvo el agua. Exactamente, donde estuvo el agua parecía un río, los caminos estaban obstruidos, no podían pasar, había un aislamiento de todo lo que son los vehículos que vienen desde el sector este, y por el rápido movimiento o procesos que hizo la municipalidad se pudo despejar esto con vialidad. Los fenómenos acá son recurrentes, entonces ya tienen como una estrategia, yo creo que ya definida para eso, y es algo también a pensar, que por qué tenemos estas problemáticas de destrucción vial y ver qué se puede hacer al respecto, y para eso estamos acá, levantando este estudio. Y nos vuelve a enrostrar que somos súper reactivos, que lo hemos conversado en otras oportunidades tantas veces. Sí. Claro, la reacción es relativamente rápida en un lugar que está acostumbrado, pero lo ideal sería llegar a un escenario en el que seamos más preventivos. Exactamente, tenemos que pensar de que este es un lugar turístico, pero acá también vive gente. Una localidad que siempre se ve afectada por el desarrollo de aumento del caudal, aluviones en la parte alta, y entonces quedan las personas aisladas, y de hecho en el último evento, que fue a principio de año, quedaron bastante aisladas por unas semanas. Bueno, ¿vamos allá, Francisco? Vamos allá. Vamos allá. Estábamos justamente hablando de los riesgos, Fran, que enfrentan cada una de las personas que viven en estos asentamientos o también en otros del Cajón del Maipo. Sí, bueno, este es un lugar bastante complejo en el sentido de amenazas, ¿ya? Sí. Tenemos distintos tipos de amenazas, no solamente aluviones, incluso tenemos amenaza volcánica. En este caso, vemos que las viviendas están ubicadas en lo que eran antiguos depósitos glaciares de morrena, ¿ya? Pero en estos momentos ellos se enfrentan a distintas amenazas, como lo que son amenaza de inundación fluvial, amenaza de aluviones, caídas de roca y todo lo que son los flujos de ladera. Entonces están ubicadas en una zona bastante compleja, tanto estratégicamente y también compleja en el sentido de evacuación, ¿ya? Porque muchas veces han quedado aisladas, no tienen los recursos, pasa el tiempo y los recursos van disminuyendo, y por supuesto todo lo que es el escenario se dificulta. En ese sentido, Fran, bueno, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero creo que cae de cajón volver a ponerlo sobre la mesa a raíz de lo que pasó en este lugar. ¿Hay una mala interpretación del territorio en este y en otros lugares, por ejemplo, del Cajón del Maipo? Los eventos históricos ya nos están diciendo que esta zona es una zona recurrente, hay impactos. Que han pasado aquí un montón de cosas hace un montón de años para atrás. Exactamente, pero también se tiene que pensar de que la gente tiene sus recursos económicos acá, ¿ya? Entonces hay varios factores que están ahí y que influyen de que veamos hoy en día asentamientos en esta área que es tan compleja. Por lo tanto, en ese sentido también es sumamente importante hacerse cargo tal vez desde otra vereda, más preventiva, más de obras de mitigación, y un poco lo conversábamos también en jornadas anteriores. ¿Qué obras se podrían implementar en lugares como estos? ¿O qué tanto podríamos alejar las viviendas, por ejemplo, del río, para que el riesgo no fuera tan grande como el que existe hoy día? Hay muchos factores involucrados. El tema de las obras de mitigación, tú ves, este sector es complejo, entonces
insisto, no sería la misma obra de mitigación que, por ejemplo, tendríamos en, por ejemplo, la cuenca de Macul, ¿ya? Claro. Esta es una cuenca incluso de una gran área y por lo mismo tiene características distintas. Tenemos, insisto, un ambiente glaciar en la parte alta, ¿ya? Tenemos el río que confluye en todo lo que es el acceso a Baños Morales. La toma de decisiones tiene que ir en parte de las entidades públicas, ¿ya? No en las personas, la responsabilidad no tiene que caer en las personas. Y hay documentos que respaldan eso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son los planes reguladores, yo creo que es un documento fundamental de que la gente le puede dar bases, ¿ya? Sin tener conocimiento del territorio, donde pueden tener acceso a la vivienda en una manera que sea segura, por supuesto. No es llegar y mover a una gran cantidad de personas a territorios que eventualmente no implican un riesgo tan grande como el que viven actualmente. La responsabilidad está en las autoridades y el trabajo conjunto, Fran, lo hemos conversado también en otras oportunidades, el trabajo conjunto y lo que puedan aportar ustedes, la comunidad científica. Y en este lugar donde están estas casas particularmente, ¿bajo ninguna circunstancia podrían verse impactados por aluviones? ¿O sí? Sí, por supuesto. Vemos acá en las laterales que hay ya flujos. A eso me refería, las tienen muy cerca. Exactamente, sí, porque tenemos dos direcciones de flujo. Tenemos lo que es el cauce principal, que está en la parte baja, y tenemos estos flujos que están en los laterales que indudablemente se pueden desarrollar a partir de un evento de gran intensidad o duración. Y en ese sentido, y continuando la conversación sobre los aluviones, sistema de alerta temprana de aluviones, se hace más que urgente luego de eventos como estos, ¿no? Exactamente, es muy urgente. A ver, tenemos que entender de que el sistema de alerta temprana no va a evitar que el aluvión o alguna remoción en masa se desarrolle, pero lo que sí va a hacer, va a ser que ganemos tiempo de evacuación. Tiempo, claro. Exactamente, y podamos salvar vidas. Y seamos preventivos. Exactamente, entonces yo creo que es el paso que tenemos que dar, utilizar la tecnología para el bien de la comunidad. Bueno, lo decíamos al comienzo, eres geóloga, investigadora del SIGIEN, y estás en vías de convertirte en doctor. Y tu investigación final, por supuesto, claro que sí, y tu investigación final tiene que ver con todo este territorio, por ejemplo, y con el objetivo de crear algoritmos que permitan, por ejemplo, en el futuro, quién sabe, ser parte a lo mejor de un sistema de alerta temprana, ¿no? El estudio está enfocado a poder determinar, mediante algoritmos de Machine Learning, las zonas que van a ser más susceptibles a desarrollar este tipo de fenómenos de flujo. Entonces, yo diría que es bastante importante tanto para poder avanzar en el entendimiento de cómo estos van variando, cómo estos se desarrollan, qué procesos están involucrados, pero también va a ser un aporte a la toma de decisiones, porque esta misma información puede ser transferible, hacer, por ejemplo, planes reguladores que vayan acorde con estas características geológicas, geográficas, multidisciplinarios, por supuesto, y por qué no, por ejemplo, hacen APRED, hacen la Geomin. O sea, podemos tener un montón de utilidades y que la idea es que sea un aporte muy positivo para la comunidad y nos estamos esforzando para eso. ¿Ya están en condiciones de poder identificar la cantidad de puntos de riesgo, por ejemplo, que existen en un lugar como el Cajón del Maipo? A ver, todavía el estudio no está terminado, pero indudablemente hay zonas que están repetitivamente activándose y que llaman la atención, ¿eh? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Repetitivamente activándose? Repetitivamente. Por ejemplo, el estero San José. Ya tenemos un claro ejemplo ahí que los últimos eventos han activado, ¿eh? Pero por otro lado tenemos algunos ejemplos que no habíamos visto antes que se estaban activando. Por ejemplo, el estero Coyanco, ¿ya? La cuenca Coyanco. ¿Y a qué se debe que ahora sí se reactive? Claro, que se active. Sí, esa es una cuenca bastante importante porque tiene, primero, 114 kilómetros cuadrados. Son más de 10.000 canchas de fútbol, entendámoslo así para que sea muy fácil de entender. Entonces, todas esas canchas de fútbol son un área de captación de aguas lluvias. Y para esta lluvia en particular, claro, es muy probable que se haya concentrado las precipitaciones en la parte alta de esa cuenca y haya repercutido indudablemente en el desarrollo de estos grandes volúmenes de sedimento y que tenía características muy similares a un río, ¿eh? De hecho, videos muestran que era muy complicado ver la diferencia entre lo que es el río Maipo y el aporte directo de lo que es el estero Coyanco. O sea, uno cuesta imaginarse algo así de esas características, pero el volumen era así, tal cual te lo digo yo. Imagínate, importante también tener esa información y cómo van presentando diferentes comportamientos en base al sistema frontal y a las características que este tiene.
Yo te quiero agradecer, Francisca, la conversación. Salimos a terreno, como lo decíamos al comienzo de esta entrevista, y en esta oportunidad hablando particularmente del riesgo, por ejemplo, en los asentamientos. Estamos en Baños Morales, repito ese punto que estuvo en las noticias algunas semanas atrás, pero también sucedió en San Alfonso, en San Gabriel y así en otros territorios del Cajón del Maipo. Muchas gracias una vez más. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar con ustedes en esta tierra que es tan activa y tan interesante para todos. Exactamente, vamos caminando, terminemos caminando, vamos por un chocolate caliente que hace frío, ¿no? Sí, ¿o no? Ya, vamos. Gracias, Fran, nos vemos luego.